leí una columna tuya el domingo muy atractiva y creo que estás un poco en línea con esto, ¿no? Planteando la idea de la soledad del presidente. ¿Estás viendo un poco eso? Sin duda, a pesar de que la columna retrataba episodios de la semana pasada, parecerían tener continuidad en estos elementos que vos estabas analizando recién. Yo creo que allí aparece con mucha nitidez esta percepción, yo te diría, de disociación entre el accionar del presidente y lo que termina siendo el movimiento político que se genera dentro del Frente de Todos. Por un lado, hoy tuviste, por ejemplo, el presidente yendo a Jujuy a visitar a Milagro Sala, yo te diría casi saltándose lo más gravitante de la agenda nacional, la preocupación económica, una reunión de gabinete con muchas ausencias, incluidas las del ministro de Economía, Martín Guzmán. Más allá de que cada uno tenga sus razones, en este momento era imprescindible mostrar una foto de todos juntos y empujando para el mismo lado. Esa imagen hoy no estuvo. Y después apareció todo esta sainete del acto de la CGT que vos describías con mucha precisión y que de alguna manera refleja, en primer lugar, yo te diría, las dudas que genera el acercamiento o no con Alberto Fernández. Antes no había dudas, la CGT íntegramente acompañaba el proyecto del presidente Alberto Fernández y hoy eso está generando una interna muy fuerte. En este momento está la mesa de conducción chica de la CGT terminando de definir, pero da la impresión de que el acto termina de salir a flote cuando el gobierno reclama o presiona para que se concrete, sobre todo porque estaba este otro acto de Cristina el sábado. Es Cafiero quien esta mañana sale a instalar la idea de que el acto se hace sí o sí, se empezaron a remitir las invitaciones, a pesar de que en la CGT todavía siguen los ruidos. Todo esto en el fondo describe un estado de mucha dispersión que impacta en el gobierno, en la gestión, en el gabinete, prueba de ello esta reunión que contábamos de la mañana, y que impregna a todo el espacio, y estamos viendo esto de la CGT, o en un rato los gobernadores yendo al Senado a defender una propuesta para ampliar la Corte, una iniciativa que está lejos de las urgencias que reclama hoy la sociedad argentina al gobierno. Todo esto es un retrato de dispersión y todo esto refleja a un presidente que naturalmente está aislado y que está en muchos casos, daría la impresión de estar distante de todas estas definiciones. Sí, porque además la CGT, haciendo historia breve, cortita, del corto plazo, le había montado una idea de escenografía para el 1 de mayo que el presidente después no usó y casi fue el creador del acto del 25 de mayo que no sucedió. En ambos casos era la CGT la que le quería imprimir cierto halo de empoderamiento al propio Alberto Fernández. Y hoy estamos contando que el presidente fuerza que la CGT le haga un acto para no aparecer más débil. Todo esto en 40 días de distancia. Es que yo te diría que es la parábola del proceso de desflecamiento del poder del presidente, que no digamos que hace 2 o 3 meses estaba totalmente fortalecido, pero tenía una serie de herramientas que ha ido perdiendo. Yo creo que ahí aparece con mucha nitidez la oportunidad perdida en torno a la resolución del tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que muchos veían como un elemento ordenador y aglutinador y que, recordemos, le generó a Alberto Fernández, más allá de las lecturas que se hagan del acuerdo, yo te diría una victoria sobre el ala más dura del kirchnerismo porque lograron sacar la votación en el Congreso partiendo los bloques y quedándose con el número mayoritario. Ahí Alberto Fernández tuvo una nueva oportunidad de alguna manera de amalgamar a todo este sector y hoy vemos poco tiempo después que no solamente ha dilapidado ese caudal, sino que obviamente las metas con el fondo también se han ido dejando de lado y eso implica la falta de rumbo económico. Y un dato adicional que va en línea con lo que vos decías, Paulino. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando todos si finalmente con tanto esfuerzo se genera este acto del viernes? Bueno, ¿cuál es el nivel de cohesión que muestra la CGT? ¿Van a estar todos? Correcto. Es difícil pensar que quizás esté Pablo Moyano allí. Otro, estarán todos los ministros, van a estar los intendentes. O sea, en un momento de debilidad, cada una de estas exhibiciones públicas, yo te diría que es un riesgo doble para el presidente, porque lo que estamos mirando todos es cuáles son las figuras que faltaron allí. Y esto es una exposición que no le hace bien a la situación institucional del presidente. Jorge, quiero retenerte tan solo un instante, porque con Javi quiero pimponear 2 temas para sumarte en la conversación a propósito de la foto política del día, que es la de Alberto Fernández visitando a Milagro Sala, y lo que ha disparado dentro del propio gobierno en un acto más de kirchnerismo casi explícito de Alberto Fernández hoy,
aunque es propio de Alberto Fernández, que pasó alguna Navidad, incluso con Milagro Sala, antes de ser nominado candidato a presidente, etc. Habló el Cuervo Larroque y Juan Grabois. Empecemos por Grabois. ¿Qué le dice Grabois, si es que lo podemos tener, al propio Alberto Fernández? A ver, escuchemos. Morales es el gobernador que más, ahora que está de moda hablar de los planes sociales, que más potencial trabajo recibe. Es decir, que se le está dando trato de amigo, no trato de un violador de los derechos humanos y de una provincia gobernada con un método tiránico y antidemocrático. Entonces, esas son las cosas que a mí muchas veces me hace pensar si estamos en una representación teatral donde se dice una cosa y se hace la otra, o estamos construyendo una fuerza política que pueda cambiar la Argentina. El propio presidente, que ahora está viajando a Jujuy, además del gesto de humanidad de visitar a Milagro, que está muy bien y lo felicito, tiene que tomar medidas políticas, porque visitar a Milagro ya la visitamos todos, y que tiene la posibilidad de darle indulto es él. Si el presidente está convencido, y disculpame la expresión vulgar que voy a poner, pero que ponga las pelotas arriba de la mesa y que se las juegue por algo. Está pidiendo al presidente que indulte a Milagro Sala. No le está pidiendo cualquier cosa, que indulte a Milagro Sala. Algo que Alberto Fernández en campaña había dicho que nunca iba a hacer. Bueno, habrá que ver qué hace en este caso, ¿no? Se lo está Pero de hecho la propia Grabois. Milagro Sala lo criticó a Alberto Fernández En su momento. en su momento. Mientras tanto, Andrés Larroque también felicitó a Alberto Fernández. Y esto sí que es una rara avis, porque hasta que era el más contestatario con Alberto Fernández. Muy bien Alberto Fernández. Punto, tampoco se fue en elogio. No, muy bien, nada más. Delía también tuiteó. Es todo un gesto, ¿no? Es el mismo Cuervo Larroque que había dicho que Alberto Fernández era el representante de un espacio que había sacado el 4% de los votos. Y ahora con este elogio, escueto, pero elogio al fin. Muy bien. Punto, no mucho más. La foto con... Insisto, la foto en primer plano estaba... allí está Pietragala y está Valdés, ¿no es cierto? Sí, Eduardo Valdés, amigo personal del presidente, diputado nacional, vacunado VIP. Jorge, ¿qué impresión te despierta todo esto? A ver, Paulino, el tuit de Larroque, yo te diría que lo leo en términos de inversión del poder. O sea, me resulta extraño que sea un ministro bonaerense de una provincia el que de alguna manera le dé el aval al presidente. Sin duda. Me parece que ahí hay una simetría que no está bien comprendida. Se supone que es quien ejerce un cargo superior el que eventualmente reconoce a alguien que, por ejemplo, en este caso es un ministro, aunque no sea de él. Entonces, acá me parece que otra vez estamos ante un Alberto Fernández que busca plantar una escena para agradar al kirchnerismo puro y duro. Y fíjate que en lo de Grabois lo que estamos viendo es la mirada del kirchnerismo más, yo te diría, más letal, que es decir, no haga gesticulación, sino que toma la lapicera, diría Cristina, y firmar el indulto, es decir, le está demandando muchísimo más. Y acá aparece el gran dilema de Alberto Fernández, que es cada vez que quiere acercarse al kirchnerismo le demanda otras cosas. O sea, esa es la situación incómoda del converso, que de alguna manera no logra terminar de convencer al otro sector. Entonces, por más de que Alberto Fernández, y es cierto lo que vos decías, él antes de ser presidente había ido a pasar una Navidad, o sea, tenía una causa con Milagro Sala, pero si a través de Milagro Sala quiere congraciarse con el ala más dura del kirchnerismo, bueno, tenés esos mensajes como aprobatorios de Larroque que por ahí pueden parecer un poco extraños, o la demanda concreta de Grabois. En el kirchnerismo no toman como válidos esos gestos. Sí, es muy importante lo que decís, y no me quiero perder este hilo, Jorge, en términos de reflexión y análisis, que lo que está haciendo el presidente desde hace ya un buen tiempo es congraciarse con Cristina, pese a que Cristina ya no se sabe si quiere recibirlo o no. Entonces, el problema es que él hace un acuerdo con el fondo que rechaza a Cristina y en lugar de defenderlo, sostenerlo, avanzar, recoge el guante, recopila ideas, lo trastoca todo el tiempo y ni siquiera es genuino en eso. Por lo tanto, a los que desairas a los propios, que empiezan a decir, mirando para el otro lado, bueno, acá no hay contención, no hay cobijo, no hay espacio, no hay futuro. Entonces, eso es para el conductor, puesto en términos del presidente, es muy desgastante. Para los propios, ni hablar. Para la gestión,
desequilibrante. Y te agrego un dato, Paulino, de lo que está ocurriendo en Jujuy, porque me lo aporta ahí Rosario Agostini, que es periodista en esa provincia. El presidente del PJ de la provincia de Jujuy no apareció por el sanatorio, por la clínica donde está internada Milagro Sala, por una razón bastante sencilla. Milagro Sala se presentó en elecciones, no ella directamente, pero sí a través de estructuras políticas en las últimas 2 elecciones en Jujuy, 2021, 2019. En ninguna de las 2 elecciones perforó el 5% en la provincia de Jujuy. Interpretan que la ausencia del presidente del PJ de la provincia de Jujuy justamente se debe por esto. Milagro Sala políticamente en Jujuy no es aceptada. Y incluso hubo protestas, estas son algunas de las postales, si las podemos compartir, le estaban pidiendo al presidente varias cosas, ¿no? Varias cosas. Ustedes las ven allí. Señor presidente, todos somos argentinos. También somos argentinos. Entre tantas otras cosas. Bueno, reclamos múltiples. Múltiples. Jujuy desoído, en la misma línea. Jujuy desoído. Con el mensaje de Gerardo Morales. Mientras tanto, tuiteó Luis Delía todo esto, y ya lo despido al querido Jorge Liotti, allí en la redacción del Diario de la Nación, este encuentro que tanto nos gusta cada tarde. ¿Qué dijo Luis Delía particularmente? ¿Qué dijo? Mientras CFK, estamos hablando de Cristina, gritó a los 4 vientos refiriéndose a los presos políticos que no ponía las manos en el fuego por nadie, Alberto nos abrazó a todos como hermanos. Lo hace en lenguaje inclusivo, además de Lía, como una particularidad adicional. Lenguaje inclusivo. Sí, le falta alguna tilde también. También. Bueno, no importa, pero Luis Delía también cuestiona y cruza a Cristina Fernández de Kirchner y dice que Alberto finalmente... Yo recuerdo, Jorge, de decir a Alberto Fernández barbaridades de muchos de los que el kirchnerismo dice que son presos políticos. O yo estoy en sintonía disociada, digamos. Bueno, esa es la peor parte del archivo del Alberto Fernández prepresidencial, que era cuando se refería a la situación judicial de muchos de los actores que hoy lo acompañan, ¿no? Yo creo que es la parte más incómoda de Alberto Fernández y que fíjate que, y está claro lo que ustedes decían, si bien él va y se abraza y se encuentra con Milagro Sala, la demanda incluso había llegado a Buenos Aires, en muchos casos hicieron manifestaciones en Plaza de Mayo reclamando la liberación de Milagro Sala. Está claro que allí hay, yo te diría, líneas que se cruzan, que son muy difíciles de entender. Lo que decía recién Javier está totalmente claro. Para el peronismo de Jujuy, siempre la Tupac Amaru fue un desafío y una amenaza, incluso antes de que gobernara Morales. El ex gobernador Fellner se quejaba muchísimo porque era un aparato, yo te diría un sistema paraestatal que manejaba en línea directa con la Casa Rosada Milagro Sala. O sea, no solo es una amenaza para Morales, era también para el peronismo local. Por eso ahí son siempre muy reactivos respecto de lo que significaba el poder de la Tupac Amaru y de Milagro Sala en particular, ¿no? Y después quisiera, si me permitís, Paulino, resaltar lo que vos decías, porque me parece muy importante, yendo un poquito para atrás en la conversación respecto de la actitud de falta de conducción y de liderazgo del presidente a partir del acuerdo con el Fondo Monetario y la falta de cumplimiento. Fíjate que Alberto Fernández probablemente haya hecho el desafío mayor a Cristina Kirchner cuando decidió impulsar ese acuerdo, a pesar de que Cristina, yo no alcanzo a decir que no estaba de acuerdo, porque ella siempre dio señales de que no quería ir a un default y de alguna manera permitió que se aprobara, pero está claro que estaba incómoda con la situación y él avanzó. En el momento final, ella le pide a Alberto Fernández seguir negociando y pagar ese vencimiento que había, que era muy importante, y dice, paguémoslo y sigamos negociando para conseguir mejores condiciones. Alberto se planta allí y termina acordando. Ahora, después, habiendo pagado ese costo y habiendo logrado, yo te diría, el triunfo político de hacerlo aprobar en el Congreso, con las gestiones de Massa, la partición de los bloques y demás, él no logra asimilar ese proyecto, ese plan que terminó de acordar con el Fondo Monetario, no lo termina de hacer propio, no irriga en el resto del gabinete y termina deconstruyendo lo que había sido probablemente su camino más ordenado, por lo menos para este 2022. Entonces ahora extravió esa hoja de ruta, Guzmán está con enormes problemas, pasamos el primer trimestre, esa evaluación con varios, yo te diría,
diría Pendientes. pendientes que hay que superar, hay que ver cómo sigue. El fondo tampoco quiere que la Argentina incumpla, o sea, todos quieren mirar para adelante, pero claramente estamos ya por una avenida distinta a la que se había trazado, y por otro lado tampoco sumó caudal político. Me parece que de alguna manera refleja el dilema que enfrenta hoy el presidente. Nunca mejor dicho. Gracias, Jorge.